¿Me confirman si les apareció el icono de que se está grabando la pantalla, ya que hemos partido creo que 2 veces el laboratorio sin grabar? Sí, se está grabando. Ya, perfecto. Ok. Entonces, en particular, el día de hoy tenemos que ver la tercera y última experiencia del laboratorio, que es intercambiadores de calor. La idea, al modificar la estructura del laboratorio, que originalmente tenía 4 experiencias, y pasarla a tener 3 experiencias, era que en este laboratorio en particular se viera también lo que es el coeficiente global de transferencia de calor, que era la tercera experiencia, y por lo tanto modificamos un poco respecto a los cálculos que se deben hacer en esta experiencia para poder hacer énfasis también en el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. Entonces partamos un poco definiendo qué son los intercambiadores de calor. Entonces, los intercambiadores de calor en general son dispositivos o sistemas en los que el calor se transfiere desde un fluido circulando a otro. O sea, básicamente es un dispositivo que calienta, enfría o tempera un fluido en base a otro. Existen un montón de intercambiadores de calor de muchos tipos, intercambiadores de calor que mezclan los fluidos de trabajo, y al ser fluidos que son inmisibles, estos fluidos decantan de una manera distinta, y por temas de densidad, alguno queda más arriba que el otro, y es un método efectivo para lograr enfriar, por ejemplo, algún fluido de trabajo. En particular, los que más existen sí son los intercambiadores de calor en donde los fluidos no se tocan, sino más bien ocurre una transferencia de calor en una placa que los separa. Entonces, piensen si quieren en un radiador de un vehículo automotriz que tiene, eso es más bien una aleta, pero tiene contacto con el aire exterior y lo enfría. Enfría el agua que dentro del motor enfría el aceite de la lubricación de esta máquina que nosotros conocemos como motor. Entonces, realmente el intercambiador de calor sería más bien, más que el radiador en sí, el intercambiador de calor sería los tubos en los que pasa el aceite y el agua, donde el agua va enfriando el aceite, para que más o menos entiendan la importancia que tienen estos dispositivos a nivel industrial. O sea, tenemos intercambiadores de calores en centrales termoeléctricas, en centrales de turbinas, tenemos en sistemas de refrigeración, el mismo refrigerador tiene intercambiadores de calores, y por lo tanto es importante que nosotros tengamos un dominio correcto de la termodinámica y la transferencia de calor. Los fluidos pueden ser líquidos o gases, y en algunos intercambiadores pueden circular más de 2 fluidos. De hecho, hay intercambiadores que tienen 4 fluidos, por ejemplo, donde podrían o no llegar a mezclarse. Hay una representación en el ramo de termodinámica, de los libros termodinámicos también, el Seingen lo tiene, el de termodinámica, no el de transferencia de calor, que habla de un ICC y un ICA, un intercambiador de calor cerrado y un intercambiador de calor abierto. Y coloquialmente definimos que el intercambiador de calor cerrado es donde los fluidos no se mezclan entre sí, y el intercambiador de calor abierto sería uno donde los fluidos se mezclan. Entonces, los intercambiadores de calor abiertos por lo general tienen un mayor grado de complejidad en los balances de masa, porque estamos mezclando los fluidos. En cambio, los intercambiadores de calor cerrado, la masa se conserva en cada una de las líneas que no tienen contacto con otro fluido. Estos dispositivos pueden tener una estructura tubular, de las que quizás los intercambiadores más comunes sean los de doble tubo y los de coraza y tubos, o una estructura de placas apiladas que incluye los intercambiadores de placas y aletas y placas y marco, entre otras configuraciones. En particular, el intercambiador que está en la parte inferior izquierda de la pantalla es un intercambiador que está en el departamento de ingeniería mecánica, que es de tubos y coraza. ¿Ok? No se alcanza a ver bien la imagen, la verdad es que si la agrando se va a deformar más que aclarar, pero este tubo o este intercambiador de calor grande que está ahí, que parece, no sé, un misil, eh, aquí ocurre la tasa de transferencia de calor, el intercambio de calor entre un fluido en estado líquido y un fluido en estado gaseoso, ambos agua. La diferencia es que entra por un lado, por la parte de los tubos, agua fría, y por la parte de la coraza
entraría vapor directamente de la caldera, esa caldera que ocupamos prácticamente para casi toda la experiencia a lo largo de la universidad. Entonces, imagínense esta foto, ese, como les comentaba, misil es el intercambiador de calor, y en la parte inferior derecha, lo que sería el intercambiador de calor es lo que estoy intentando encerrar con el mouse. O sea, es un intercambiador de calor diminuto en comparación a lo que sería el intercambiador de calor de tubo y coraza. Aunque no lo crean, estos dos dispositivos son bastante similares. De hecho, cuando uno lo utiliza, en general se utilizan las mismas manillas, tienen los mismos posicionamientos, tienen manómetros, tienen válvulas reguladoras de caudal, tanto para el ingreso del vapor de agua como del agua fría. Y la gran diferencia es que este gigante es de un tamaño bastante mayor y el otro es de un tamaño bastante reducido, pero no quiere decir que sea mejor, sino que dependiendo de la aplicación industrial que nosotros necesitemos, podríamos o no tener un intercambiador de tubo y coraza, como el de la pantalla inferior, la parte inferior izquierda, o un intercambiador de calor de placas paralelas, que sería el de la parte inferior derecha. Entonces, como no han pasado esto en la cátedra, no puedo llegar y decirles qué es lo que tienen que hacer simplemente sin darle una explicación más detallada al respecto de cómo funcionan estos intercambiadores de calor. Entonces preparé una pequeña presentación más teórica para que discutamos y veamos tanto la termodinámica como la transferencia de calor que presentan los intercambiadores de calor. Primero hablemos de lo que es el coeficiente global de transferencia de calor en el caso de los intercambiadores de calor. Entonces puse, el análisis y el diseño térmico de un intercambiador de calor fundamentalmente requieren de la aplicación de la primera ley de la termodinámica en conjunto con los principios de la transferencia de calor. En particular, si tomamos al sistema como un sistema netamente termodinámico, que es lo que yo les contaba que usaba el Seigel en su libro de termodinámica, o el ICC, que era el intercambiador de calor cerrado, la primera ley de la termodinámica queda escrita como, con signo negativo, los calores que se pierden, más la sumatoria de las energías de entrada menos la sumatoria de las energías de salida sería igual a cero. Esa es la primera ley de la termodinámica escrita como siempre se ha tratado en el ramo de termodinámica. Este enunciado de la primera ley no es muy útil en el diseño de intercambiadores de calor. Realmente no nos sirve mucho porque nos está dando una breve descripción de lo que son las partes no de transferencia de calor, sino que las partes de los calores. Sin embargo, cuando se vuelve a plantear considerando los flujos calientes y fríos por separado, junto con sus gastos básicos respectivos, entalpía de entrada y de salida, la expresión queda como, bueno, la expresión quedaría como que el calor que tuvo de transferencia dentro del intercambiador es igual a flujo másico por la capacidad calorífica. El índice C de abajo representa que es el fluido frío, C de cold, en inglés, por la temperatura del fluido frío a la salida menos la temperatura del fluido frío en la entrada, ¿cierto? Sería la ecuación clásica de calor, MCP delta T, pero en este caso le pusimos un subíndice C porque era el fluido frío, y obviamente tiene que ser igual, porque el flujo de calor es exactamente igual en los dos fluidos, a MCP delta T del fluido caliente, en este caso tiene subíndice H o subíndice hot. Entonces, con eso pueden calcular cuánto sería el calor que se transfiere dentro de los intercambiadores de calor. Solamente viéndolo como la primera ley de la termodinámica. Una representación gráfica quizás, como pueden ver esto, sería la siguiente que está en este PowerPoint. Si vemos al intercambiador de calor como un dispositivo netamente termodinámico, lo que nos interesa sería esta representación, donde tenemos la fórmula de la termodinámica. En cambio, si nosotros queremos ver al dispositivo ya con su calor de convección, de conducción y de convección posterior nuevamente en la parte de afuera, entonces nosotros tendríamos que expresar la ecuación de energía en función tanto al flujo másico como la capacidad calorífica, como las diferencias de temperatura. Que de hecho esta forma de verlo también es bastante termodinámica. Si se dan cuenta, no hemos metido, por ejemplo, la ecuación general de conducción, ni nada de lo que hayamos visto en el curso, al menos en la parte de conducción, ni tampoco
Por el momento hemos agregado los coeficientes convectivos, que es la parte que seguramente están viendo ahora. Paro acá y pregunto, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Si nadie va a decir nada, entonces asumiremos que no tienen dudas ni consultas. Seguiré entonces. El coeficiente global de transferencia de calor entre un fluido caliente a temperatura T sub H y un fluido frío a temperatura T sub C, separados por una pared plana sólida, se define por esta ecuación que está anotada acá. El calor será igual a U, el coeficiente global de transferencia de calor, por A, el área de transferencia de calor, por la diferencia de temperatura del fluido. Ojo, que disculpen, la cambié. En este caso estamos hablando de un fluido, no de dos, sino que, o sea, perdón, de dos fluidos, pero no a temperaturas distintas el mismo fluido, sino que un fluido está frío y el otro está caliente. En el caso de los intercambiadores de calor, ocurre que tenemos dos fluidos, pero a dos distintas temperaturas, porque recuerden que uno va entrando frío mientras el otro va entrando caliente, por lo tanto a la salida el fluido caliente debería estar frío y el fluido frío debería estar más caliente. Entonces, esta expresión que está acá es simplificando todo y asumiendo que las temperaturas son constantes a lo largo del intercambiador de calor. Donde además el término U, que es el coeficiente global de transferencia, está definido por la ecuación de toda la vida, 1 dividido en la sumatoria de las resistencias térmicas equivalentes por 1 sobre el área. Las resistencias térmicas equivalentes seguramente va a ser de mayor relevancia cuando ustedes tengan que realizar la prueba de cátedra, donde van a tener que realizar circuitos térmicos equivalentes y calcular las resistencias. En el caso de la experiencia de laboratorio, como estamos hablando de algo más práctico, lo que les interesa más que nada es calcular U, más allá de calcular las resistencias térmicas equivalentes o no. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como les decía yo, con el problema de que las temperaturas del fluido no son temperaturas netamente constantes a lo largo del intercambiador de calor. Se realizaron estudios matemáticos y experimentales al respecto y se concluyó que la mejor forma de representarlo era lo que se denomina como temperatura media logarítmica. Entonces, la diferencia de temperatura media logarítmica se emplea cuando las temperaturas de los fluidos en un intercambiador de calor no son constantes, que es prácticamente en casi todos los intercambiadores de calor. Más bien la temperatura de los fluidos varían de un punto a otro conforme el calor circula del fluido más caliente al fluido más frío, que es lo que les intentaba decir yo. En el fondo, un fluido frío va a salir más caliente y un fluido caliente va a salir más frío, o ese es el objetivo del intercambiador de calor. Si no se realizara eso, entonces no tendría ningún sentido. Por lo tanto, incluso para una resistencia térmica constante, la tasa de flujo de calor variará a lo largo de las trayectorias de los intercambiadores, debido a que su valor depende de la diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el fluido frío en la sección. Ok, acá tenemos dos figuras de intercambiadores de calor. La inferior izquierda, que sería la donde parten las diferencias más grandes y se van juntando, es un intercambiador de calor con flujos paralelos, o sea, los dos fluidos van en la misma dirección, y en el caso del que está al lado derecho sería con los flujos en contracorriente, o sea, los flujos irían uno en una dirección y el otro flujo másico iría en la dirección contraria. Si se dan cuenta, en realidad un delta T o una diferencia de temperatura, como siempre lo hemos intentado tomar, no tiene mucha relevancia en este caso, porque tenemos que representar estas curvas de esta forma, o esta forma más ovalada, más logarítmica, por así decirlo. Entonces, si uno realiza un trabajo matemático minucioso al respecto, que lo pueden revisar en el libro, no creo que valga mucho explicarlo en esta experiencia de laboratorio, ustedes podrían llegar a la siguiente expresión, que sería la famosa diferencia de temperatura media logarítmica, LMTD en sus siglas en inglés, porque el inglés domina el mundo. Tenemos que es delta T sub A menos delta T sub E, dividido en el logaritmo natural
del cociente entre T sub A y T sub B. Al ser el logaritmo natural de un cociente entre temperaturas un número totalmente adimensional, en el fondo es como si le aplicáramos una especie de factor correctivo a la temperatura para que ésta sea más representativa en el caso de los intercambiadores de calor. Puse acá donde los subíndices A y B denotan la entrada y la salida del intercambiador de calor. Igual eso está explícito en el caso de la figura que teníamos antes, donde la primera diferencia es delta T sub A, o sería la temperatura de entrada del fluido caliente, recuerden que la H es para hot, menos la temperatura de entrada del fluido frío, esa sería delta T sub A, para el caso en particular que mencioné antes, y delta T sub B sería la temperatura de salida del fluido caliente, menos la temperatura de salida del fluido frío. Para el otro caso, recuerden que dependiendo de si tenemos flujos que son paralelos o flujos que son contrarios, en contracorriente, cambia un poco el tema. Delta T sub B, en los dos está definido de la misma manera, pero fíjense que en el caso de la segunda gráfica, por así decirlo, es la temperatura a la salida del fluido caliente, exactamente igual que en el caso anterior, pero está restada por la temperatura de entrada del fluido frío, no por la temperatura de salida. Entonces, literalmente no es llegar y aprenderse una fórmula de memoria, sino que tenemos que pensar si estamos en un flujo, si estamos en un intercambiador con flujo en paralelo o en contracorriente, para recién llegar a aplicar esta fórmula. Porque dependiendo de si es paralelo o contracorriente, tendremos diferentes definiciones respecto a cuál es delta T sub A y cuál es delta T sub B, que serían los que están representados dentro de la diferencia de temperatura media logarítmica. Ahora, si bien esto es bastante representativo, igual genera algunos problemas respecto a intercambiadores de calores que sean de unas geometrías más complejas o intercambiadores de calores que sean de muchos pasos por los tubos y la coraza, donde imagínense que el agua da muchas vueltas dentro de una coraza, el intercambiador de calor sería una especie de serpentín, donde hay vapor en una atmósfera contenida y por un tubo pasa agua y va doblando infinitas cantidades de veces hasta que llega a la salida. Entonces ahí dependiendo de eso tendremos algunas complicaciones respecto a utilizar o no utilizar esta diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces volveré a consultar si hay alguna duda hasta acá o no. Bueno, nuevamente el silencio otorga, así que asumiré que se está entendiendo. Igual esta materia es bastante densa, así que no se preocupen si tienen que mandar 500 correos preguntando cómo hacerlo, vamos a responder todos los correos, así que tranquilos si es que por el momento no van entendiendo nada. Hablemos de lo que pasa cuando estamos trabajando con geometrías diferentes, más complejas, o con pasos muy extensos respecto a la coraza del intercambiador de calor. En este caso existen lo que se denominan los factores de corrección. Los factores de corrección son factores que se determinaron de manera empírica, no son determinados de manera matemática, de manera teórica, por así decirlo, sino que fueron experimentaciones que dieron resultado a ciertas gráficas. Y el factor que más nos interesa en particular es el que está multiplicando a la diferencia de temperatura media logarítmica, que sería el factor F. El factor F ustedes lo van a encontrar en el libro, en el Sengel o en el Crate, que es el que ocupé yo para hacer la presentación, o en muchos otros libros de transferencia de calor, debido a que es un factor que se utiliza bastante en temas, sobre todo de diseño de intercambiadores de calor. En particular, el factor F, que sería este factor que está en la gráfica, va a depender de un factor P, que sería el valor del eje X, por así decirlo, dentro de esto, el valor P, que tiene una forma de describirse, temperatura de salida, temperatura de entrada, dividido por temperatura de entrada y nuevamente entrada, pero tiene sus índices S y T.
Y tenemos el factor Z, que son las curvas que están en azul, en este caso. O sea, para este gráfico de 3 variables, en realidad, no necesitamos solamente el factor P para encontrar el factor F, sino que necesitamos tanto Z como el factor P. Acá está definido de manera más visible cuánto vale el factor P. Sería T sub T de salida menos T sub T de entrada, dividido en T sub S de entrada menos T sub T de salida. Ese es el factor adimensional P. Y el factor adimensional Z sería T sub S de entrada, T sub S de salida, T sub T de salida y T sub T de entrada, restado abajo. Y donde seguramente algunos se estará preguntando de qué significan este T y esta S. Bueno, esta T y esta S se refieren al fluido en el tubo y al fluido en la coraza, respectivamente. O sea, el T es para el fluido en el tubo y el S es para el fluido en la coraza. Ya no estamos hablando de netamente de los fluidos fríos o de los fluidos calientes, sino que estamos hablando del fluido que pasa por los tubos y el fluido que pasa por las corazas. Entonces, otro ojo que hay que tener, otra cosa que hay que tener en consideración es que estos gráficos, estos factores, están diseñados para tipos de intercambiador de calor en particular. En particular, el que estoy presentando yo es para un intercambiador de calor que tiene una coraza y un tubo que da una vuelta en U, que es el que está en la figura. Entonces, si ustedes estiman o creen que el intercambiador de calor, y yo les voy a presentar, porque va a ser con el que vamos a trabajar, no es de este tipo, van a tener que ir al libro y van a tener que encontrar cuál es el que según ustedes se acomoda más y utilizar esos factores, porque existen bastantes gráficas al respecto del factor de corrección F. Lo que sí, el factor P y el factor Z están definidos siempre igual. Entonces hemos hablado de coeficiente global de transferencia de calor, hemos hablado de diferencia de temperatura media logarítmica y hemos hablado de los factores de corrección que tiene esta diferencia de temperatura media logarítmica. Y otra parte importante, que era el énfasis que tenía realmente esta experiencia cuando lo hacíamos de manera presencial y no estaba unida o no estaba intentando tomar para evaluar lo de la guía 3, que es coeficiente global, es la eficiencia del intercambiador de calor. De hecho, para eso nosotros hacíamos las pruebas. La eficiencia de un intercambiador de calor básicamente es un concepto que entra a jugar cuando nosotros nos damos cuenta que en realidad en el proceso de intercambio de calor el fluido que tenga la menor cantidad en flujo másico por capacidad calorífica es el fluido que regula el proceso de transferencia de calor. Dicho de otra manera, el CP es la magnitud física que nosotros le atribuimos a un determinado elemento de la naturaleza con determinadas propiedades, o sea, con determinadas variables de presión y de temperatura, y una interpretación coloquial de lo que es este CP sería la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado de temperatura una unidad de masa determinada. Por ejemplo, cuando hablamos del CP del agua es 1, en realidad ese 1 es en gramos dividido Celsius por gramo, o sea, sería no es en grados, es en caloría, o sea, necesitaríamos 1 caloría para aumentar en 1 grado Celsius 1 gramo de agua. Ese sería el CP clásico del agua que la mayoría lo conoce. En sistemas internacionales, este CP se mide en Joule sobre Kelvin por kilogramo, o sea, significaría la cantidad de energía en Joule, la cantidad de Joules que necesitaríamos para aumentar en 1 Kelvin, que es idéntico a 1 grado Celsius, 1 kilogramo de agua. Entonces el CP está regulando cuánto aumentamos la temperatura de un fluido dependiendo de cuánta cantidad energética le estamos aportando. O sea, es súper importante entender este concepto porque, como bien dije antes, el que tenga menor cantidad de esta magnitud, MCP, no solamente CP, es flujo másico por la capacidad calorífica, va a ser el que regule la transferencia de calor, porque va a ser el que limite, por así decirlo, al otro fluido.
La eficiencia se va a definir como la relación entre la tasa de transferencia de calor real en un intercambiador de calor, o sea, lo que pasa realmente, dividido en el factor de intercambio de calor máximo posible. O sea, estaríamos hablando de un intercambiador de calor que no tiene pérdidas con la atmósfera, que no tiene ningún problema de transferencia de calor y donde las cantidades de MSP sean de tal forma que nos esté dando el valor máximo teórico posible. Si lo expresamos en ecuación, la eficiencia puede ser calculada mediante dos métodos. ¿Ok? Ese C grande no es el valor de la capacidad calorífica. Ese C grande es un valor abreviado que es el flujo másico por la capacidad calorífica. O sea, ese C es MCP. Y el H significa que es del fluido caliente. O sea, esto sería MCP del fluido caliente por delta T del fluido caliente, que es natural pensar que es la transferencia de calor real que ocurre dentro del intercambiador de calor. O sea, sería natural pensar que si nosotros medimos la temperatura del fluido caliente a la entrada, la temperatura del fluido caliente a la salida, y hacemos la ecuación de que calculamos el calor, como siempre lo hemos hecho, MCP delta T, entonces nosotros vamos a encontrar cuál es el intercambio real que ocurre en el intercambiador de calor. Esto está dividido por Cmin, que sería el MCP mínimo de las dos cantidades, tanto del fluido caliente como del fluido frío, por la temperatura del fluido caliente a la entrada, menos la temperatura del fluido frío a la salida. O sea, estaríamos diciendo que toda la energía de uno de los fluidos se traspasó a otra sin cambiar su temperatura. Sería equivalente a decir que quiero enfriar un líquido, por ejemplo aceite, de 90 grados a 40 grados y utilizar agua a 40 grados sin que ésta subiera su temperatura. O sea, sería algo totalmente utópico y algo totalmente teórico. Por eso es que abajo va este Cmin, o el flujo másico por CP del mínimo, dependiendo de los fluidos de trabajo, por esta diferencia máxima. Es la diferencia máxima a la que podríamos llegar en un intercambiador de calor teórico. Obviamente, como es invariable la cantidad de calor que se está traspasando entre el fluido caliente y el frío, o sea, son lo mismo, la eficiencia también puede ser descrita en función al fluido frío, que sería C sub C o MCP del fluido frío. Recuerden que el subíndice C es de cold, por la diferencia de temperatura entre el fluido frío. O sea, básicamente estamos diciendo lo mismo que dijimos antes, que es el intercambio de calor real respecto al intercambio de calor máximo teórico que nosotros podríamos llegar a tener. En el libro Craig y en el libro Sengel hay una explicación muy detallada al respecto, muy bonita respecto a cómo se llegan a esta fórmula y respecto a cómo se llegan a ecuaciones simples que describen la eficiencia en función a una variable que se llama NTU. Pero en particular quiero que queden con algo de este laboratorio, y es que en el laboratorio real, cuando nosotros lo medíamos experimentalmente, había un fluido que estaba cambiando de fase. Ustedes todavía no han visto cambio de fase, lo vimos parcialmente en el laboratorio 2, muchos de ustedes ni siquiera han podido empezar por temas de tiempo y lo entiendo, pero recuerden que en un cambio de fase las temperaturas son constantes, o sea, desde que partimos como un líquido saturado hasta que llegamos a un vapor, o sea, perdón, a un gas saturado seco que no presenta humedad, o que su título es del 100% o es 1, nosotros tenemos la misma temperatura, por lo tanto no podemos llegar y aplicar la fórmula clásica de MCP delta T. De hecho, para ustedes calcular el calor tendrían que aplicar la entalpía de cambio de fase, que es una buena representación de lo que sería normalmente el CP por delta T. Pero haciendo una analogía al respecto, si nosotros queremos aumentar en 1 grado de temperatura a una determinada cantidad de masa, estaríamos hablando de la propiedad que le estaba explicando antes, que sería el CP.
Y en caso de que nosotros le aportáramos calor, le aportáramos calor, le aportáramos calor, le aportáramos calor, y le siguiéramos aportando mucho calor, porque el calor latente es mucho mayor al calor sensible, los cambios de fase necesitan de mucho calor o repelen mucho calor hacia la atmósfera o hacia otros fluidos. Entonces, nosotros decimos, o bueno, se dice, que el CP tiende a infinito. O sea, el CP de un fluido en cambio de fase tiende a ser un valor infinito, un valor matemático que es infinito. Entonces, es complejo hacerlo, es complejo ver el cambio de fase con esta ecuación, y por lo general lo que nosotros hacemos es tomar el fluido que no está en cambio de fase para realizar este cálculo. Ya que si tomamos el fluido en cambio de fase tenemos el problema de la indeterminación del CP y tenemos otros problemas asociados a que no hay diferencia de temperatura. ¿Vale? Para fortuna de ustedes, esta clase va a quedar grabada, este laboratorio, y va a ser subido, así que si no entendieron muy bien, pueden volver a ver varias veces la explicación. Y además tienen texto guías que avalan y explican quizás de mejor manera lo que yo estoy intentando explicar acá. Solo quédense con lo importante de que el CP de un fluido en cambio de fase tiende a infinito, porque estamos agregando calor sin aumentar su temperatura. Si definimos además esto, si definimos además el NTU, que sería la cantidad de unidades de transferencia de calor, obtenemos estos dos gráficos, uno para un desempeño de un intercambiador de calor en flujo paralelo, o sea, donde el fluido caliente y el fluido frío van los dos en la misma dirección, y uno para el desempeño de un intercambiador de calor en contraflujo o en contracorriente, donde tenemos el fluido caliente yendo hacia un lado y el fluido frío yendo hacia el otro. Acá dice caliente en los dos casos, se equivocó. Me parece que se le equivocó el libro y no me había dado cuenta nunca hasta ahora. Bien, vean que el NTU es una unidad que depende tanto del área de transferencia de calor como del coeficiente global de transferencia de calor, como del C mínimo, que es la masa por la capacidad calorífica mínima. Y en caso de que existiera un cambio de fase, el C mínimo obligatoriamente es el valor del fluido que no está en cambio de fase, porque el valor del C, de la masa por el CP del fluido que está en cambio de fase, tiende a infinito, como yo les estaba comentando. El problema es que cuando ustedes llegan a estos gráficos van a necesitar, para introducirse dentro del valor de la eficiencia, que es lo que ustedes quieren calcular, un cociente, que es un cociente entre el C mínimo y el C máximo. Y entonces yo les voy a decir, para que no tengan problemas, que como el C máximo tiende a infinito, entonces este cociente tiende a cero. Y es una maravilla porque nosotros tenemos una curva donde el C min dividido en el C max es cero. O sea, al final, y se lo estoy dando de papitas y de regalo, ustedes van a tener que encontrar cuánto vale este NTU y se posicionan en la curva de C min dividido en C max igual a cero y van a encontrar al tiro la eficiencia. Después les voy a explicar bien cómo calcular este NTU. Sería la parte, al menos la parte experimental, o sea, la parte teórica que deben saber sí o sí para la parte experimental, y la mayoría también está en la guía que les mandamos. Yo entiendo que tampoco hay mucho tiempo para leer la guía, así que por eso quise hacer este resumen teórico al respecto. Recién acá vamos a partir lo que originalmente era la experiencia, o les voy a intentar traspasar a ustedes cómo se realizaba la experiencia. Por un tema de tiempo y de complicaciones, este semestre vamos a dar solamente los datos de lo que sería el intercambiador de calor de placas paralelas, no de tubo y coraza. Entonces, ahí puse textualmente que si lo quieren ver así, por la coraza ingresa vapor desde una caldera y por los tubos pasa agua, y esto es un intercambiador de calor que está en contracorriente. Hice este esquema que lo intenté hacer para facilitar la comprensión. Se ve un poco extraño porque está muy a contraluz, pero con lo que quiero que se queden es con los números, con estos números, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ya que en función a estos números está descrita la metodología experimental
de la experiencia del intercambiador de calor. No se preocupen que cuando subamos los videos también vamos a subir el PowerPoint, y ahí van a poder hacer zoom o todo lo que quieran, copiar la imagen, sacarla de ahí, para poder verla con detención. Solo quiero que más o menos distingan que en uno hay un aparato que, si no me equivoco, es un manómetro. El valor de la figura 2, de la flecha 2, está un tubo. En el 3, una válvula, una llave de paso de regulación. En 4 hay una especie de tubo que va hacia un desagüe. En 5 otro, que es exactamente igual al anterior, pero que viene de otro lado. Y en el número 6 tenemos otra válvula o otra llave de paso. Para que esto no quedara en el aire, lo escribí en el siguiente PPT, y se los voy a leer. En la figura anterior existen puntos enumerados, que es lo que estábamos conversando, y estos puntos corresponden a partes de importancia en común en ambos intercambiadores de calor. En ambos intercambiadores de calor, porque cuando lo hacíamos realmente esta experiencia, teníamos que medir también el otro intercambiador de calor, que fue el que les mostré al principio. Estos elementos son, y lo puse, 1. El 1 significa que es lo que la flecha del número 1 está apuntando. Corresponde al manómetro que registra la presión de entrada del vapor al intercambiador de calor. O sea, que de 1 nosotros podemos ver cuál es la presión de trabajo del vapor. Recuerden que el vapor sale de una caldera con una determinada presión, y este se va a expandir o se va a comprimir dependiendo de de la atmósfera que lo tiremos, que lo liberemos, por así decirlo. O sea, si estamos en una atmósfera de menor presión, lo más probable es que de hecho el vapor cambie de fase, que es una de las experiencias de termodinámica que, si no me equivoco, se denomina título de vapor. Lo importante es que del apartado 1, o sea, en la figura del número 1, podemos encontrar la presión de vapor. 2 sería la sección de la tubería donde solo haya vapor proveniente de la caldera. Ya no estamos en una etapa previa al intercambiador de calor y tenemos un punto referencial donde solamente hay vapor, no hay intercambio de calor entre agua y vapor. A lo más habría intercambio de calor con el aire atmosférico, se estaría intentando enfriar este vapor, pero eso se podría considerar despreciable debido a que queremos ver los efectos que ocurren cuando este vapor entra en contacto con el agua. Por lo tanto, al ser referencial, no es necesario que esté en este lugar específico en el que yo puse la flecha y el número 2. El número 3 correspondería a la llave de paso que controla el flujo de vapor al sistema. O sea que con la llave que está en número 3, nosotros podemos controlar el vapor que ingresa al sistema. Podemos subir o bajar el flujo, que esto repercute directamente en la presión del sistema. Por lo tanto, nosotros podríamos llegar a regular la presión del sistema si nosotros movemos la válvula número 3, que, volviendo un poco, es la que está cerca de 2, y recuerden que 2 es una parte del intercambiador de calor donde solamente hay vapor. O sea que esta línea que está en 2 y 3 es una línea donde solo hay vapor, y 3 sería esta llave grande que está al medio, sería la llave para regular la presión. Si vemos 4, entonces este correspondería a la salida del fluido frío luego de haber pasado por el intercambiador de calor. O sea, que volviendo al intercambiador de calor, el número 4 representaría por donde sale el fluido frío luego de haber pasado por el intercambiador de calor. El número 5 correspondería a la salida del fluido caliente luego de haber pasado por el intercambiador de calor. O sea que el vapor que ingresa por 2 pasa por la llave de paso 3, ingresa al intercambiador de calor, posteriormente sale por esta cañería que yo denominé con el número 5. O sea, que ya tenemos lugares donde nosotros podríamos medir, por así decirlo, las temperaturas y los flujos másicos de la salida del intercambiador de calor. Número 6 corresponde a la válvula de paso que controla el flujo del fluido frío que ingresará al sistema proveniente de una red de agua que tiene el Departamento de Ingeniería Mecánica y que es agua potable, si no me equivoco. Por lo tanto, pueden aproximar sus propiedades termodinámicas al agua H2O, que sale las tablas termodinámicas de siempre, que son seguramente las que utilizaron para la experiencia 2 o van a utilizar para la experiencia 2. Entonces 6 regula la cantidad de agua que ingresaría al intercambiador de calor. Por lo tanto, yo puedo regular varias cosas. Podría regular la presión del intercambiador de calor o la cantidad de vapor que va a entrar,
y además puedo regular la cantidad de agua que va a entrar al intercambiador de calor. Intenté hacerlo de esta manera porque realmente intentar explicarlo sin un esquema es bastante complejo y la idea es que de cierta forma ustedes entiendan lo que se hace en la experiencia práctica. Definidos estos puntos, hice un pequeño resumen de lo que hay que hacer en la experiencia y lo voy a compartir con ustedes. Definidos e identificados los puntos anteriores, el procedimiento para la determinación de los parámetros importantes, o sea, los que necesitamos para la experiencia, es el siguiente. Primero, se debe abrir la llave de paso del fluido frío, o sea, del número 6, sin abrir la llave de paso del vapor. Esto es importante que se siga debido a que cuando nosotros trabajamos con intercambiadores de calor y tienen vapor a temperaturas muy altas y entran en contacto con el tubo donde pasa agua fría y no hay agua, va a sufrir dilataciones térmicas muy grandes y posiblemente va a llegar a la temperatura de vapor muy rápido. Entonces, cuando nosotros introduzcamos el agua fría, el cambio térmico va a ser tan grande que podríamos llegar incluso a romper el intercambiador de calor. Por lo tanto, es súper importante que nosotros primero abramos la llave de paso del fluido frío y después abramos la llave de paso de vapor. Además, nosotros abrimos ya la llave de paso del fluido frío para registrar la temperatura del fluido antes de que ingrese al intercambiador de calor, por así decirlo. Si bien este ya está pasando por el intercambiador de calor, al no haber otro fluido presente, no debería variar su temperatura. Por lo tanto, esta primera medición nos sirve para aproximar la temperatura a la que está entrando el fluido frío. La temperatura debe ser medida en el punto 4, que es la salida del fluido frío, con la ayuda de una termocupla de inmersión, ¿vale? O sea, con una termocupla de inmersión, uno de ustedes lo que hacía era introducirla al agua y medir la temperatura. El siguiente paso sería abrir la llave de paso del fluido caliente, siempre sin cortarla del fluido frío, y medir la temperatura del fluido caliente. ¿Ya? Y para este caso, nosotros no podemos medirlo antes del ingreso, porque este viene de una caldera. Entonces tenemos dos opciones, y quiero hacer énfasis en estas dos opciones. La primera es medir la temperatura superficial en el punto 2, o sea, en una parte del tubo donde pase solo vapor, sin que haya intercambio de calor, y asumir que la distribución de temperatura es lineal, tomando en cuenta el espesor de la tubería, ¿vale? O sea, sería hacer una ecuación general de conducción para ver la temperatura de la pared interior por donde está pasando el vapor y asumir que esa temperatura es la misma que la del vapor. En realidad este es bastante complejo y para hacerlo necesitamos medir el espesor de la cañería, que no se puede hacer, no podemos cortar la cañería porque se nos escaparía todo el gas, y entonces nos tenemos que basar en catálogos que no son tan precisos para encontrar cuánto vale ese espesor, y en una medida superficial de temperatura que en realidad tiene influencia del ambiente, porque recuerden que el ambiente está a temperatura más baja que el vapor llega más o menos a 100 grados Celsius, y el ambiente tiene que estar, dependiendo de si es invierno o verano, a unos 20 grados más o menos. Entonces esta opción la pueden usar, pero yo en particular no la recomendaría, ¿vale? Lo segundo que podrían hacer es asumir que el vapor viene con un título del 100%, o sea que es un vapor saturado seco. Y en este caso, como la temperatura de saturación del vapor es función de la presión, nosotros podríamos medir con el manómetro incorporado cuál es la presión de trabajo y en base a esa presión ir a una tabla termodinámica y sacar la temperatura de saturación. Y en particular esta es la opción que más prefieren ustedes como estudiantes y que también la prefiero yo como profesor, ya que en realidad no es tan falsa la asumición de que, o sea, el asumir que la temperatura del vapor es aproximadamente la temperatura de saturación. Ok, pasando al siguiente punto, en los puntos 4 y 5, que son la salida tanto del fluido frío como del fluido caliente, se deben utilizar dos termocuplas de inmersión, una por cada uno, o sea, una para la parte 4 y otra para la parte 5, para medir la temperatura del fluido frío y del fluido caliente a la salida. O sea, aquí ya estaríamos midiendo las temperaturas después del intercambio de calor, ¿vale? No antes como lo hicimos al principio, o lo deberíamos haber hecho al principio. De manera casi inmediata, y si fuera posible simultánea, aunque eso es bastante improbable,
Se debe llenar una porción de la probeta con fluido frío y medir el tiempo que se demora en llenar dicha porción. O sea, ustedes tenían una probeta de 1 o 2 litros y lo que hacían era con un cronómetro, partir con ese cronómetro, empezar a llenar la probeta con un tiempo determinado, cerrar el cronómetro, ver cuál era el volumen de la probeta, o la otra opción, pesar la probeta y así obtener el flujo, la cantidad de, el flujo másico de agua que salió, o la cantidad de masa, perdón, de agua, y con el tiempo dividían fácilmente cuánto era esa masa en ese tiempo y encontraban el flujo másico, que debería ser constante a lo largo de todo el intercambiador de calor, y de esa forma obtenían otro dato. Entonces podían medir la masa y el tiempo y así obtener el flujo másico. Iba en que se tenía que medir el tiempo que se demoró en llenar dicha porción y luego se debe pesar la probeta, que es lo que puse ahí yo. Preferí la opción de pesar antes que medir en volumen. Y este procedimiento también se debe hacer para el fluido caliente, que en este caso el fluido caliente es tan eficiente este intercambiador que sale como agua, ya no sale como vapor. Es importante que este proceso se haga de manera rápida, ya que en estricto rigor se necesitan los datos en un instante específico de tiempo y no en muchos instantes. O sea, nosotros necesitamos una especie de fotografía donde nosotros midamos simultáneamente, ojalá, cuánto es el flujo másico de agua fría, el flujo másico de vapor y los tiempos. Por lo tanto, tenemos que hacer todo esto de manera muy simultánea, sobre todo porque las temperaturas varían. Debido a las altas temperaturas que se podrían presentar en el fluido de la salida, es de preferencia que se utilicen guantes de resistencia a temperatura para medir los flujos. ¿Sí? Por lo general, siempre se conseguían guantes y la persona que medía la temperatura del flujo caliente usaba los guantes porque salía a temperaturas bastante altas. Una vez terminadas las mediciones, se debe variar la presión de entrada del fluido caliente para así lograr otras mediciones posteriores con distintos parámetros en el mismo intercambiador de calor. O sea que nosotros variábamos con la llave de paso del vapor, variábamos la cantidad de vapor que entraba y la presión, por lo tanto la temperatura a la que entraba. De preferencia se deben registrar 5 para el de tubos y coraza, eso en este caso no lo vamos a hacer, no se los voy a mandar, y 5 para el de placas paralelas. Esos 5 datos yo sí se los voy a mandar, esos van a ser los datos que le voy a mandar, donde van a estar, ojo, la cantidad de masa y el tiempo que se demoró en llenar esa masa, la temperatura inicial del fluido frío, la temperatura inicial del fluido caliente, que va a ser la temperatura superficial, por si alguien quiere utilizar el método de hacer la distribución de temperatura con la ecuación global de conducción. Además les voy a mandar la presión de saturación, por si alguien quiere utilizar el método de encontrar la temperatura en base a la presión. Y las temperaturas de salida tanto del fluido frío como el fluido caliente. Esos van a ser un set de 5 datos que van a tener bastante pocas cosas, en la que ustedes van a tener que calcular muchas cosas, muchas cosas. ¿Ok? ¿Qué es lo que pido como resultados después de toda esta explicación bastante tediosa que di? Determinar la tasa del intercambio de calor, el coeficiente global de transferencia de calor y la eficiencia del intercambiador de calor para los caudales especificados. Recuerden que van a tener 5 distintas mediciones a 5 distintos caudales. Por lo tanto, voy a necesitar que me calculen para los 5 casos la tasa de intercambio de calor, o coloquialmente el calor, el coeficiente global de transferencia, que era el U, y la eficiencia del intercambiador de calor, para el cual van a tener que calcular el U para poder meterse el gráfico. Además que pido graficar el coeficiente global de transferencia de calor versus el caudal, o sea, en estas 5 mediciones ponen los 5, en el eje Y ponen los 5 valores de U y en el eje X los 5 valores del caudal, y además la eficiencia versus el caudal, que sería lo mismo. Necesito que además que en el informe expliquen e implementen los factores de corrección. No me va a servir que no corrijan la temperatura media logarítmica, tienen que utilizar el factor P, el factor Z, para encontrar el factor F y corregir dicha temperatura, y especificar las suposiciones, ecuaciones y cálculos utilizados para el coeficiente global, el intercambio de calor y la eficiencia, además de que indiquen la procedencia de dichas ecuaciones en bibliografía. O sea, para el caso de la eficiencia tenemos muchas fórmulas que ustedes van a encontrar, muchas fórmulas que van a depender del C mínimo dividido en el C máximo,
que no les va a servir porque recuerden que el C máximo tiende a infinito. Entonces, a pesar de que tiende a infinito, si uno lo quiere calcular, lo puede calcular. O sea, si uno de ustedes va y mide cuánto sería la capacidad calorífica del vapor, ustedes podrían llegar a encontrar una especie del MCP del vapor, que en realidad no es representativo para nada y los va a llevar a errores graves, a errores tan graves como llegar a que el intercambiador de calor tiene eficiencia mayor al 100%. Y eso es un dolor de cabeza que me pasó a mí, que le pasó a Felipe y que le pasa a la mayoría de los estudiantes cuando hace este laboratorio, y yo les estoy diciendo desde ya, para salvarlos de este dolor de cabeza, que las fórmulas no les sirven para calcular la eficiencia. Les sirven solamente los gráficos y en particular la parte del gráfico donde el C mínimo sobre el C máximo es 0. Quiero más o menos, con el tiempo que nos queda, que no es tanto, pero quiero intentar explicarles cómo se calculan algunas de estas cosas. La tasa de intercambio de calor, bueno, eso se calcula con una de las primeras ecuaciones que vimos, que sería cualquiera de estas dos, MCP delta T. O sea, ustedes van a tener M, el flujo másico, van a tener el CP del agua, que no cambió de fase, la que no cambió de fase, eso es importante, que va a ser un valor específico que va a venir de tablas termodinámicas, y vamos a tener la temperatura de salida y la temperatura de entrada, que se la voy a mandar yo. No van a poder calcularlo con el fluido caliente, porque el fluido caliente cambia de fase, por lo tanto no tenemos idea cuánto vale el CP. Entonces, de esa forma ustedes van a determinar el valor de Q. ¿Ya? Ahí tienen el valor de Q fácilmente explicado de cómo lo tienen que calcular. ¿Cómo calculamos el valor de U, del coeficiente global de transferencia? Algunas personas van a intentar hacer esto. Intentar encontrar alguna especie de resistencia térmica equivalente, pero en este caso, como yo les decía, al ser una parte experimental, nosotros solamente necesitamos encontrar el valor, no nos interesa el valor de la resistencia, sino que el valor del coeficiente global. Entonces, podemos aprovechar esta definición y encontrar el valor de U con el calor que ya calculamos, el área está en la guía, y es de 0,6 metros cuadrados, si es que no me equivoco. Está en la guía que yo les adjunté al principio del semestre, y ahí van a tener el área, no hay que calcularlo ni nada, o sea, el área es un dato. Sí tengan cuidado con utilizar este valor, porque lo que ustedes tienen que utilizar realmente es el valor de la diferencia de temperatura media logarítmica, pero ni siquiera sino que el valor de la diferencia media de temperatura media logarítmica multiplicada por el factor F. O sea, tienen que utilizar esta ecuación de calor, que estoy resaltando, pero en vez de ocupar T sub H menos T sub C, ocupan lo que definí yo como delta T sub M, que es la diferencia de temperatura media logarítmica por el factor de corrección F. Ahí ustedes van a calcular el valor de U, ¿ya? Y con el valor de U, ustedes pueden calcular el valor de NTU, que nos pide el área, dato, el U, ya deberían haberlo calculado para la altura de que vean la eficiencia, y eso dividido por el C mínimo, que el C mínimo es el flujo másico del agua que no cambia de fase, por el CP del agua que no cambia de fase. Y de esta forma ustedes calculan cuánto vale este NTU, van a la gráfica, recuerden que siempre a la curva, que ¿cómo se llama? Que es C mínimo sobre C máximo igual a 0, trazan acá, achuntan a la curva y van a encontrar el valor de la eficiencia. Pero ojo, que dependiendo de si del intercambiador de calor es en flujo paralelo o en contraflujo, pueden ser cualquiera de estos dos gráficos. Eso es un dato, por cierto, está en el PowerPoint, así que no se preocupen, no van a tener que adivinar si es en paralelo o en contraflujo, sino que va a estar ahí. Y entonces básicamente les expliqué cómo calcular todo realmente. Ya les expliqué cómo calcular el intercambio, el Q, cómo calcular el coeficiente global, el U, y cómo calcular la eficiencia, que es lo que estábamos viendo recién con los gráficos. De ahí sigue solamente graficar, explicar, que pueden basarse en un libro para explicar los factores de corrección, y especificar de qué libro sacaron todas las ecuaciones y suposiciones que realizaron. La página que siempre adjuntamos en los, ¿cómo se llama? En la PowerPoint de laboratorio,
El informe máximo 10 páginas, por favor, debe contener resumen, objetivo, análisis de resultados, conclusiones y bibliografía. No incluyan índices, es un despropósito incluir índices en un informe que tiene 10 páginas. La bibliografía debe ser citada en ISO 690 o en APA. Realmente no me interesa a mí en particular cuál de las dos ocupen, pero ocupen una, por favor, porque les va a servir para su trabajo de título y les va a servir para todos los informes que ustedes quieran que tengan un grado de seriedad a nivel académico. Debe enviarse por correo electrónico en formato PDF con un plazo máximo a las 23:59 de la fecha indicada. Se descontará un punto por día de retraso. La copia será evaluado con un 1.0 y el 1.0 será motivo de reprobación de la asignatura, ¿vale? Un rojo no es motivo de reprobación si ustedes tienen rojos, pero su promedio es azul, igual pasa en el laboratorio, así que no tengan complicaciones con eso. Pero sí, intenten enviarlo en la fecha indicada, porque yo tengo que tener las notas para el día 12 de agosto, la nota de laboratorio, y en particular de esta experiencia, se la voy a publicar después, no se preocupen, la fecha es máxima de plazo, es para el 10 de agosto. O sea que el 10 de agosto ustedes van a tener como fecha tope para entregar este informe, y yo voy a tener solamente 2 días para corregirlo y poder enviarlo. Entonces, si ustedes lo envían el mismo 10, quizás no tengamos alguna instancia para poder recorregir sus informes. Así que yo les recomendaría, por favor, que intenten enviar el documento antes del 10 de agosto, que es la fecha límite. ¿Ok? Sería Javier, todo. tengo dos preguntas. Sí, dígame. Mira, la primera pregunta es ¿por qué el laboratorio termina el 12 de agosto si el semestre termina la segunda semana de septiembre? Como que no me calza muy bien que estemos apurados con el laboratorio cuando en realidad la fecha oficial que manejo yo por lo menos, no sé si habrá cambiado, en la segunda semana de septiembre. Entonces, como que me hace un poco de ruido. Y lo otro, yo considero que descontar un punto por día de retraso, eso no se ha cobrado en los otros informes. Sí. Respecto a la Entonces, primera, sí, cuéntame, para que termine la idea. no, eso, que yo pienso que el descuento de un punto por día de retraso, creo que en este momento, si es que es posible, sería, no aplicaría. Pienso yo que en la situación en que estamos hoy día, poner la presión de un punto por día es mucho, creo yo. Pero no sé, esa es mi apreciación personal, no sé, no recuerdo que lo hayamos tenido en los dos laboratorios anteriores y bueno, no sé qué le parece al resto de mis compañeros, pero eso, lo dejo ahí en la mesa, esas dos cosas. Ok, respondiendo a tu primera pregunta, la verdad es que no tengo idea por qué al laboratorio nos pusieron esa fecha límite, pero esa es la fecha que nos han mandado y no han hablado nada respecto a algún cambio de la fecha de la entrega del laboratorio. Sé que la cátedra termina un mes después, incluso creo, o más, y también a mí me parece extraño que nos den como fecha límite el 12 de agosto, pero es la fecha que nos propusieron y no la han cambiado. Entonces, tengo que enviarlo a esa fecha sí o sí, porque es la que me impuso el departamento, básicamente. Claro, es que tensionan la cadena al final, y lo único, o sea, no lo único, porque ustedes tienen que revisar, pero igual nos presionan, porque tienes que pensar que nosotros tenemos la próxima semana de receso, entonces, y se supone que en la semana de receso no debería haber nada pendiente y no debería considerarse como tiempo para hacer el laboratorio, entonces, eso significa que tendríamos una semana, si es que contamos toda la semana que viene, 2 semanas, justo, Claro. para entregarlo el laboratorio. Entonces, es mi apreciación personal, no sé si alguien más está atento a esta conversación como para que diga su opinión, pero eso creo, que se presiona mucho a la gente. Sí, mira, yo creo que quizás Javier podría preguntar en el departamento si es que hay una extensión de fecha, pero si no, tampoco vamos a ser tan egoístas y decir así como nos están apurando, porque a ellos también los están apurando. Entonces, yo creo que Javier fácilmente podría habernos dicho ya se entrega la próxima semana para tener una semana para revisarlo, pero dijo, no, ya, me voy a dar el apuro Sí, de no, revisarlo yo en 2 días. no estoy alegando eso, estoy diciendo que yo había entendido que, o sea, como que para mí no tiene sentido que sea tan rápido la entrega del laboratorio si la cátedra dura un mes después. Pero claro, podría preguntar Javier y ver la información oficial. Sí.
Sí, yo me voy a comprometer a enviar un correo preguntando por qué no se aplazó el tema del laboratorio, pero como bien dijo su compañero, a mí también me están presionando, o sea, a mí me dieron una fecha Claro. límite y yo tengo que cumplirla. Si fuera por mí, aplazáramos la entrega hasta cuando ustedes puedan. So, igual entiendo el tema del contexto pandemia que estamos viviendo. Y respecto al punto de descuento por día de atraso, básicamente los ponemos ahí en los aspectos generales porque son los aspectos que indica el departamento. Entonces, yo lo pongo ahí por un tema de formalidad, pero como tú bien dijiste, no lo hemos ni siquiera considerado. De hecho, han llegado informes bastante atrasados y no le hemos descontado un punto por día, porque si no, seguramente tendrían puros uno por el tema Sí, de Claro. de hecho, hay personas que para la experiencia uno me pidieron tiempo extra, de hecho, harto tiempo extra por problemas personales de cada uno, y se les dio el tiempo respectivo. O sea, la cosa es que se hable, porque solamente hay una persona con descuento, a la cual no se le hizo el descuento de un punto, sino de 0,5 por la cantidad de días que mandó de tarde, pero las otras personas que han hablado diciendo, ¿sabes qué? Tengo un problema para la entrega tal día, ¿puedo entregártelo 3 días después? Sí, obvio, no hay ningún problema. Así que también es una cosa conversable, por lo menos para la experiencia 2. Para la experiencia 3 por ahora igual sería mucho más tajante la fecha, ya que Claro, no se puede entregar el presionado. 12 porque el 12 tienen que estar las notas. Claro. Pero sí Eso lo entiendo. todo es conversable. Ok, muchas gracias por su respuesta, chicos. Ok, no hay problema. ¿Hay alguna otra duda o consulta? Yo tengo una consulta con respecto al informe 2 porque con el tiempo, yo igual no pude asistir a la clase esa vez porque tenía otro laboratorio. Ok. Y no sé si hasta aquí llegan todos los laboratorios, van a hacer otro laboratorio o es el de la clase de grabar, hay que todos nos guiamos para hacer el informe. Claro, la idea fue que las personas que no pudieron asistir porque tenían topes de horario, hay complicaciones con otros laboratorios, entonces lo que decidimos fue que las que no pudieron asistir a la primera vez que hicimos la experiencia, lo hicieran con el video que subimos la semana pasada, que tampoco quisimos hacerla presencial porque al ser interferiado pensamos que podría haber algún problema igual para ustedes respecto a cómo ustedes trabajan y todo el tema, para que tuvieran el día libre. Entonces sí, hay que hacer la experiencia, las personas que no lo hicieron de la primera vez que lo hicimos, tienen que hacerla con el video. Y no hay problema con que no haya asistido porque la asistencia no la estamos tomando en consideración. Y con respecto a eso, que igual yo, por mi parte, yo recién voy a empezar a verlo hoy día ese trabajo, ese tema, por el tema de tiempo, porque yo igual, aún estando en pandemia, yo todavía estoy trabajando yendo a la oficina ¿Ok? por tiempo. Y no sé, yo a lo mejor quizá alcance para el 28, pero bien, bien así el extremo lo que tengo que pegarme, porque igual tengo varios informes y cosas que hacer con respecto a otras materias. Ujú. Mira, como bien dijo Felipe hace un rato, nosotros no tenemos ningún problema con dar más tiempo en caso de que ustedes justifiquen y se acerquen a hablar con nosotros. Tendríamos problema en caso de que tú no nos hubieras dicho nada y hubieran mandado el informe, no sé, el 12 de agosto, por ejemplo. Pero si tú en particular, o si alguien, esto es para general, tiene algún problema con la entrega, con los plazos que se dieron para la entrega, nos pueden conversar y nosotros podemos dar más plazo, no hay problema con eso, siempre y cuando no sea más plazo que el que tenemos para entregar las notas. Así que si estás muy ocupado, de verdad no te preocupes, puedes conversar, nos manda un correo o en el mismo Classroom y podemos ver los casos particulares, tu caso en particular. Así que no te preocupes. ¿Hay alguna otra duda? Si no, por favor, si hay alguien... No, ninguna. La proporción que hicimos del requerido sobre... disculpa, si no me equivoco, Cristian estaba intentando hablar, pero no te escuché. ¿Puedes, por favor, intentar de nuevo?
Que no tengo ninguna duda. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Felipe, ¿quieres decir algo? No, yo creo que está todo dicho por tu parte, ¿verdad? Por si acaso este informe Javier lo revisa en su totalidad, así que se le manda directamente a él. Ah, sí, sí, sí. Y recuerden que el mail es javier.perez.a para que no tengamos problemas. O sea, si igual no me ha llegado el informe y quizás yo me ponga en contacto con ustedes y si lo mandaron a otro correo, eso es justificación como para decir que lo mandaron el mismo día, así que no se preocupen, pero intenten enviarlo correctamente porque si no vamos a tener problemas. Si no hay más dudas ni más consultas, Tengo, entonces... te puse una consulta respecto al laboratorio al 2, Sí, dime nomás. No hay que problema. como son como dos pseudo experiencias diferentes, Ujú. tengo como una duda frente a cómo plantearlo en el informe. Porque hasta ahora lo que hice fue mezclar las dos experiencias, ¿me entendí? O sea, la introducción hablo de las dos experiencias, en los Ujú. resultados expongo las dos. Quizás puedo hacer como el informe dividido en dos partes, o sea, una parte que se llame referencia de calor y la otra se llame ebullición, y hacer dos introducciones, dos presentaciones de resultados, como que fueran dos informes finalmente, pero en uno, o lo mezclo todo nomás. Eh, Tienes la libertad para ver cómo tú quieres hacerlo. La verdad es que cuando lo hacemos presencial es mezclado, pero si tú quieres separarlo, como nosotros vamos a revisar en particular una parte, eso también nos facilitaría el trabajo, pero no es necesario. O sea, si quieres puedes mandarlo separado, pero lo que normalmente hacemos es pedirlo en conjunto. Así que lo dejo a tu criterio realmente. Si ya llevas una gran cantidad con el informe junto, no es necesario que lo modifiques. Vale, Sí, de gracias. hecho, a lo largo de la experiencia, por lo menos que ya hemos realizado, o sea, esta experiencia siempre la hemos hecho en conjunto y siempre hemos hecho solamente un informe que van mezclados. Uno hace presentación de resultados y en un inicio coloca los resultados de los coeficientes convectivos. Luego pone el del coeficiente C sub SF. Luego analiza un poco, va al análisis de resultados, analiza un poco lo que se pide del coeficiente pelicular, dice, o sea, coeficiente convectivo, dicen, mira, me dio tanto y tanto, que lo comparo con tal libro, y después van y comparan los coeficientes C sub SF. Entonces, dentro del mismo informe, hablan de una de las partes y luego hablan de la segunda parte. Vale, gracias. Ok. Ya nos pasamos. Se supone que debería haber hecho máximo 1 hora y llevamos como 1 hora y media. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Y antes de despedirme, vuelvo a consultar alguna otra duda al respecto. Ok. Si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Que tengan un buen fin de semana. Y dentro del transcurso del fin de semana, o quizás el día lunes para que puedan descansar, voy a mandar los datos que se midieron en experiencias pasadas para que ustedes empiecen a desarrollar los cálculos. Ok, muchas gracias, que estén bien. Igual. Vale, gracias. Hasta Chao, que luego, estén estén bien. bien. Chao, que estén bien. Chao, hasta luego. Chao.